el anterior podcast, pero sobre todo, ¿qué es la casa S? Que la gente ahora dice, no, esto se está construyendo, hace tal, pero ¿qué es la casa S? Bien, pues es interesante y es una pregunta que ni siquiera he pensado, porque antes como lo tenía mucho más interiorizado y el discurso era como más fluido, ¿no? Porque es verdad que últimamente hemos estado demasiado imbuidos en el trabajo y pues no nos hemos promocionado, hay pocas charlas, no estamos grabando nosotros nuestro podcast. Entonces, como que se ha diluido un poco el discurso y creo que va a ser bastante natural. La casa S, nosotros lo que hemos buscado siempre es que sea una solución para aquellos que se quieren construir su propia casa en autopromoción de la manera más sencilla posible. ¿Qué pasa? Nosotros ahora vamos a hacer 4 años. Por suerte y por desgracia, pues hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, la desgracia es porque hemos sufrido bastante todos estos procesos y nuestros clientes también, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros es verdad que en ese aspecto también hemos intentado siempre ser bastante claros de, oye, somos nuevos, es una situación compleja, digamos, el hacer toda la gestión de la construcción de una casa, pero nosotros, nuestro objetivo es que sea lo más sencillo posible para vosotros. Entonces, digamos que la casa es eso, es construir casas para cualquiera de una manera lo más sencilla posible y evitando todo el dolor que conlleva el proceso de construcción y también buscando que la vivienda en sí misma tenga un extra en cuanto a eficiencia y a funcionalidad, ¿de acuerdo? Entendido, yo creo que quien no lo sepa, yo creo que ahora sabe de qué va. Ahora buscará, de hecho, con el enlace de abajo. Yo cuando la primera entrevista, el primer podcast con Julio, que yo ya os conocía, pero poder pues escucharos y volver a investigaros un poco más, la verdad que me gustó mucho, porque al final, pues bueno, yo creo que casas pasivas están de moda, ¿no? O sea, es un tema que estamos todos, más o menos, si está dentro del sector, acostumbrados a escuchar, pero hostia, ahora vamos a hacer como, no sé, una bola de cristal. ¿Hacia dónde crees que hay la demanda? Vale, ahora están de moda, pero ¿hacia dónde crees que va a evolucionar el mercado? Tú que lo conoces bien. Bueno, vamos a ver. De esto lo venimos hablando ya de hace un montón de tiempo. Porque por suerte, con Julio vengo ya hablando hace varios años y la conversación siempre va por el mismo sitio. Digamos que se puede dar la sensación de que casas pasivas es un concepto nuevo, que no lo es. O sea, esto ya lo hablábamos hace 3 años. Parecía que era un concepto nuevo, pero no lo era. Y ahora mucho menos nuevo. Digamos que la casa pasiva se está convirtiendo en el estándar porque es que no, visto cómo ha subido el precio de la electricidad en los últimos años, visto que cada vez la gente demanda un mayor confort en su casa, visto que necesitamos construir con un poco más de conciencia, la casa pasiva es el resultado, o sea, o es el destino inevitable, ¿no? O no se puede construir de otra forma, porque no es que sea un capricho, por decir de alguna forma, sino que es una necesidad, es algo inevitable en cuanto a que las casas tienen que tender a ser más confortables y más eficientes cada vez. Ahora mismo, una casa pasiva es un estándar de una calidad alta, digamos, pero en los últimos 15 años ya la normativa del Código Técnico de la Edificación a nivel de España, bueno, a nivel de toda Europa, va tendiendo a mejorar, a aplicar un estándar más alto en cuanto a eficiencia energética, con mejor aislamiento, con mejor renovación de aire, con tener en cuenta la calidad que necesita una casa para que se viva de forma confortable. Entonces, todo eso ha ido haciendo que cada vez sea más normal ese estándar de casa pasiva y que cada vez, a lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que es una casa pasiva todavía, pero sí que Exacto. entiende que necesita que su casa gaste poca energía y que no sea a costa de estar pasando frío en su casa. Claro. Es que yo lo que te iba a decir, lo que yo me encuentro es que personas por debajo de los 40 años sí que entienden, sí que empiezan más a interesarse por todo ese mundo, pero tío, yo voy a la obra y cuando compran pisos gente por encima de 40, 45 y si ya llegan los 60, pues es increíble que si no es de ladrillo, no lo quieren. Y le digo, oye, hay cosas como el pladur que bien puesto, tal, con aislantes, como con lana de roca, con el XPS, todo esto, pues funciona muchísimo mejor. Ya, pero yo quiero ladrillo.
¿Cómo? O sea, tú te encuentras esto, ¿no? Bueno, en realidad no mucho. No mucho porque la gente que llega a nosotros ya está mínimamente filtrada y saben que nosotros, pues bueno, utilizamos un sistema constructivo distinto, más novedoso, que ya igual, yo ya siento que ya no tiene nada de novedoso porque llevamos muchos años con él, ¿no? Como es el sistema de Baupanel, que son unos paneles de poliestireno que se revisten con hormigón y de esa forma hacemos una envolvente estructural que está muy bien aislada, que no tiene puentes térmicos y todo eso. Entonces, la gente que nos llega a nosotros es gente que no concibe normalmente, o la mayoría, un sistema de construcción tradicional, ¿de acuerdo? También en los últimos años, por suerte, la deriva de precios y el alza de la energía y demás ha hecho que materiales más convencionales como los cerámicos, la termoarcilla y todo eso hayan subido mucho de precio, mientras que otros no. Y eso, pues bueno, al final la gente aprende, o mejor dicho, aprendemos cuando nos toca en el bolsillo. Y cuando ves que te vas a hacer una casa con una estructura de hormigón armado y termoarcilla y se te va de un año para otro más de un 30%, pues es cuando la gente se preocupa de decir, oye, ¿habrá alguna alternativa? Hasta que no nos exigen, por decirlo de alguna forma, pues no busca otra alternativa. Hay otra gente que es verdad que también yo lo identifico bastante con nuestros clientes y la gente que se interesa por cómo trabajamos, que sí que está también muy interesada en el tema de la innovación, porque está claro que habitualmente la innovación nos lleva a un lugar mejor del que estábamos y en la construcción pues nos permite tener casas por el mismo precio, pues más eficientes y más confortables, ¿no? Que al final es de lo que se trata. A nosotros no nos llega eso, porque es verdad, yo creo que también hay un tipo de cliente distinto con lo que tú has dicho de los que van a ver pisos para comprar un piso, ladrillo y no sé cuánto, que es una persona que, digamos, no se quieren complicar demasiado la vida a la hora de hacer una inversión de ese tipo. Pero cuando hay gente que lo que quiere es construirse su propia casa, hay no sé, habrá un porcentaje, pero hay un porcentaje alto que sí se preocupa más de las distintas posibilidades que hay, porque saben que es un proceso bastante complejo, que va a ser un coste muy elevado y que valoran muchas opciones. Y no es que valoren la nuestra, es que valoran 1000, porque hay 1000 sistemas constructivos distintos a lo tradicional, ¿de acuerdo? Va a depender también de la suerte que tengan a la hora de llegar a un sitio u otro, pero a poco que investigan, pues se encuentran con este tema de las casas pasivas y descubren que hay sistemas constructivos muy distintos y muy novedosos que son muy viables y que merece la pena plantearse la construcción de una casa así.